Sí. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Buenos días a todos los que nos siguen hoy a través de este canal, de este medio, de esta plataforma. Nos da mucho gusto nuevamente poder estar con ustedes a través de esta transmisión. De verdad, les mandamos un cordial saludo, les mandamos un saludo, un abrazo caluroso a todos los que están guardándose en casa. Bueno, pues vamos a tener que seguir por un tiempo más mientras las autoridades no nos han permitido congregarnos, pero eso no va a impedir el que no podamos acudir a la iglesia, al templo, que podamos nosotros seguir compartiendo palabra de Dios. Bueno, pues esta mañana quiero compartirte un mensaje de los que hemos venido de esta serie de estudios del libro de Relaciones, ¿sí? De esta serie de predicaciones que hemos venido dándote cada domingo. Esta es la penúltima predicación, la penúltima enseñanza de este libro de Relaciones. Y hoy el tema que nos toca es aceptándonos a nosotros mismos. ¿Te has dado cuenta que todos los temas que hemos tocado, todos se entrelazan, todos llevan una unidad, todos muestran la unidad para irnos perfeccionando en el tiempo que nosotros pues estamos en este mundo, en esta tierra? Bueno, pues la palabra de Dios siempre nos ha enseñado que hagamos las cosas de acuerdo a su voluntad. Pero bueno, ¿qué te parece si este tiempo, antes de entrar ya en materia, vamos a orar para que sea Dios quien nos guíe y vamos a poner nuestras vidas, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios? Te invito ahí que desde tu casa, pues inclines tu rostro y me acompañes en una oración. Vamos a orar, vamos a decir así: bendito Padre, queremos, Señor, pues agradecerte como cada día, Señor, como cada mañana, como cada tarde y cada noche, Señor, que tú pues muestras tu amor, tu misericordia y nos muestras, Señor, que tú siempre estás con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque pues tú la has dejado para que nosotros podamos vivir bien aquí en esta tierra, pero sobre todo, Señor, que tus enseñanzas nos lleven a una vida eterna y a una vida verdadera, Señor. Pues, Padre bendito, te damos muchas gracias porque cada día tú nos muestras pues muchas enseñanzas, aprendemos cada día más de ti a través de tu palabra y sobre todo que vamos conociendo más de ti. Eso es lo más importante, Señor, que conozcamos más de ti, no de cómo nos has transformado, sino que conozcamos más de ti y que proclamemos tu bendito nombre.
Gracias, Señor, por este tiempo que tú me permites, que tú me utilizas como un instrumento, Señor, para darte honra y gloria a ti únicamente. Y también que este mensaje sea de mucha bendición para mis hermanos, para la gente que nos oye por primera vez, para la gente que nos escucha, Señor. Y sobre todo que también sea de mucha bendición para mi vida. Pues Padre bendito, nos ponemos en tus manos y te pedimos a ti, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe en esta mañana. Bueno, pues gracias, bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Y todos decimos amén. Bueno, pues todos estamos ya listos. Perfecto. Recuerda que vamos a manejar varios pasajes, varios versículos, pues para que no te distraigas. Yo te voy a sugerir que mejor, si quieres, apunta los versículos para que tú después estudies también en casa los pasajes con más calma, digo porque es un tema, a veces son temas muy, muy extensos, y bueno, alcanzamos a ver parte de esto por cuestiones del tiempo, pero también es una enseñanza que nos deja que, aunque sea poco tiempo, aprendamos algo el día de hoy. Entonces te voy a pedir que tú me sigas aquí, pues yo te voy diciendo los versículos, y si tú quieres, vas a tu Biblia, y si no, no te preocupes. Ahí los anotas y posteriormente los puedes ir analizando. Te decía que hoy vamos a tocar el tema de aceptándonos a nosotros mismos. ¿Ya? Esta es nuestra penúltima lección, la penúltima, y posteriormente vamos a entrar a otro estudio también muy interesante. Yo te invito a que no te pierdas, no te desconectes de cada domingo, acércate, mándanos vía WhatsApp para que podamos mandarte las ligas y cómo conectarte a estas enseñanzas. Bueno, pues te digo que el título que hoy vamos a ver es aceptándonos a nosotros mismos. Es un tema muy sencillo, muy común, que todo mundo lo vive. Pues hoy vemos que ese es uno de los problemas que la humanidad está viviendo, ¿verdad? El aceptarse a uno mismo. Vamos ahí a un texto de Mateo 22:39, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tú recuerdas que ese es el mandamiento, pero mira, vamos ahí, Mateo 22:39. 22:39 dice, este es el contexto que nos maneja aquí el pasaje. Es que bueno, que uno de los fariseos, que oyendo que Jesús enseñaba por ahí, dice que uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentar a Jesús. Dice, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay situaciones, fíjate, ahorita vamos a ir a analizar este pasaje, este versículo, pero hay situaciones en nuestras vidas, ¿sí? En nuestra vida, que no podemos elegir, ¿sí? Como son el país donde vives, la familia en donde naces, el color de piel que tienes, el color de tus ojos, ¿sí? El cabello, que si eres china, que si eres lacio, eres chino. Hay una inconformidad del ser humano de cómo es. ¿Sí? A veces cuesta trabajo aceptarse a uno mismo. ¿Y eso es por qué? Porque mira, la sociedad pues siempre nos ha marcado las pautas para seguir ciertas modas, ciertos principios. El mundo se rige bajo ciertos principios. Y siempre el hombre quiere ir tras esos principios, a esas modas, y dice la palabra que todas estas cosas del mundo son temporales, pero su palabra es permanente. Por eso de ahí yo te llevaba a este versículo de Mateo 22:39. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, vamos a tener mucho cuidado, porque a veces podemos malinterpretar o malentender este versículo, ¿sí? Eso también lo vamos a ver ahorita. Entonces, vemos que a veces es difícil aceptarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y cuando tú decides aceptarte a ti mismo, esto implica aceptar quién eres y cómo eres físicamente.
No importa el color de tu piel, no importa el color de tus ojos, el color del cabello, el tipo de cabello que tengas. Entonces tú te aceptas, pero también te aceptas, ¿sí?, lo que hay en tu interior. Ahora, si a ti te tocó vivir aquí en México, bueno, pues aquí es donde Dios te puso. Si a ti te tocó vivir o nacer en Estados Unidos o en otro país, bueno, pues ese es el lugar donde Dios decidió ponerte. Y la familia que tú tienes el día de hoy, esa es la familia que Dios eligió para ti. Ahí es donde nosotros debemos de entender cuál es el propósito, fíjate, no nuestro, sino cuál es el propósito de Dios, el que nos haya puesto en cierto lugar, en cierta familia y en ciertas circunstancias. Dice ahí, vamos ahí al Salmo 139. Dios no se equivoca, Dice en el Salmo 139, versículo 13 y 14, dice, porque tú formaste mis entrañas. Entonces ya desde ahí estamos empezando. ¿Quién es el que te forma internamente toda tu estructura molecular? Dios. Él es el que te forma y Él es el que te dice si vas a ser rubio, vas a ser blanco, vas a ser de piel oscura. Él es el que te lo define. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. En otras palabras, aquí el salmista dice, debemos de ser agradecidos con Dios de lo que nos creó, de la forma en que nos formó, de la forma en que nos dio forma, de la forma en que nos está moldeando y del lugar en donde Él nos puso. ¿Para qué? Para un solo propósito, para alabarle y glorificarle a nuestro Creador. Entonces vemos que nuestra importancia no radica en nuestra apariencia, ¿sí? Lo que importa es que podamos llegar, fíjate desde la perspectiva de Dios, lo que importa es que podamos llegar a ser miembros de la familia de Dios y ser transformados a la imagen de Cristo mismo. Por esta razón, cada ser humano es de gran valor a los ojos de Dios. Vemos ahí que en el Salmo 139 dice, porque tú nos formaste. Y lo vemos en Génesis, ¿sí? En Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Cuando hablamos de que dice, nos creó a imagen y semejanza, ¿sí?, no es que Dios tenga esta apariencia física, sino habla de las cuestiones internas, las cuestiones espirituales. Dios nos crea, ¿sí?, de una manera con alguna similitud de Él. Una de ellas es, así como Dios es soberano, ¿sí?, Dios tiene la autoridad total sobre todas las cosas. Dios nos crea de una manera similar a Él, en donde al formarnos, al crearnos, Él nos da esa oportunidad de poder tener una soberanía mínima, Escucha, no es una soberanía total, es una soberanía pequeña que nos da Él. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la voluntad de poder decidir qué hago, si hago lo bueno o hago lo malo. Lo que ya veíamos la vez pasada, que era parte de la conciencia. Tenemos esa habilidad para discernir lo bueno y lo malo, hacerlo o no hacerlo. Entonces, Dios nos hace en esa similitud con Él, que nosotros podemos tener esa decisión, ¿sí?, cosa que los ángeles no pudieron tener. Nosotros fuimos creados, dice la palabra, que mayor aún mejor que los ángeles. Entonces tenemos esa oportunidad nosotros de poder decidir, ¿sí?, si lo hago, no lo hago, obedezco o no obedezco. Dios lo que quiere es, obviamente, que nosotros obedezcamos, ¿sí? Por eso nos da esa voluntad propia, ¿sí?, para poder tener esa convicción de que lo que hagamos, lo hagamos ¿qué?, con un corazón limpio, con un corazón dispuesto siempre a obedecer para glorificar y honrar a nuestro Señor. ¿Sí? Lo de menos, imagínate, en su creación Dios hubiera hecho personas y les pone una cuerda en la parte de atrás y entonces sí, los programa Él con un chip en donde pues Él únicamente dice, están programados para hacer cierto y determinado trabajo o a responder a ciertas actitudes que Dios ya pone. Entonces pues, simplemente hubiera creado robots,
Pero nosotros no somos creados como un robot, somos creados como seres humanos, seres vivientes, dice la palabra. Y entonces, ¿ves de qué maravilla Dios nos ha creado? Ahora, pero esa creación que Dios hizo ha tenido sus complicaciones. El hombre siempre se ha complicado propiamente su existencia. Pero por eso, mira, tenemos la palabra que es la que siempre nos va a llevar en la dirección correcta a lo que Dios quiere. Vamos ahí, mira. Y el cuidado que debemos de tener de la creación que Dios ha hecho en nosotros. Por eso inicié con ese versículo de Mateo 22:39. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La importancia, escúchame bien, la importancia que tenemos nosotros para Dios. El valor que nosotros tenemos para Dios. Valemos mucho para Dios. Valemos mucho. No somos cualquier objeto creado por Dios. Somos, dice la palabra que somos su mejor creación. Por eso Dios se goza de cuando creó al hombre. Por eso Dios se goza cuando una persona, un ser viviente, llega a los pies de Cristo. Por eso se goza Él, porque somos su máxima expresión, somos su máxima creación. Entonces, fíjate, si somos su máxima creación para Él, porque Él nos hizo, entonces debemos de tener una perspectiva de lo que Dios ve en nosotros. ¿Sí? Dice, ámate a ti mismo, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? O sea, en otras palabras trata a tu prójimo como a ti mismo, cuida a tu prójimo como te cuidas tú. ¿Sí? Cuida a tu prójimo, observa a tu prójimo, ¿sí? Como te observas tú. Examina a tu prójimo como te examinas tú. O sea, no es nada más ve y no te veas tú, no. Ahora, también hay que tener mucho cuidado. Amarse a sí mismo, o a sí mismo, también hay que tener cuidado, porque no es una ordenanza de Dios. No dice, ámate a ti mismo primero, ¿sí? O ámate a ti mismo, y así como tú lo haces para ti, o como te amas tú, ahora experiméntalo. No te da una ordenanza de que te ames a ti mismo, porque eso ya viene implícito en nosotros. Si no es, mira, te digo por qué ya viene implícito, porque por naturaleza, cualquier persona, no todas, yo creo, se dañan a su cuerpo, no todas. Cuando tú estás en las mañanas te levantas, cuando tú te despiertas, pues no te sales a la calle sin peinarte, sin lavarte la cara o bañarte. O sea, todos salimos, nos cuidamos el aspecto personal, cuidamos este cuerpo. No tomas un líquido para que te dañes inmediatamente, cuidas este cuerpo. O sea, es algo natural que nosotros tenemos ya. Cuando nosotros nos levantamos, cuando nosotros estamos, desde que nacemos, ¿sí? Porque sabemos que Dios es el que nos formó, desde que nacemos vamos cuidando el cuerpo. Claro, con el tiempo a veces lo descuidas un poco y se va ensanchando, pero originalmente todo mundo cuida su cuerpo, ¿sí? O sea, cuidan su apariencia. Ahora, entonces por eso no es tanto una ordenanza de que cuídate primero a ti o ámate a ti. No, es así como tú te cuidas, ¿sí? Así como tú lo haces, ¿sí? Es como tienes que ver por los demás. O sea, así como tú te respetas, tienes que respetar al prójimo. Entonces, mira, ahorita vamos a ver un poquito más de eso, porque dice, fíjate, en Proverbios 17:5, dice, el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor. Tenerte a ti en poco o despreciarte es tan malo como menospreciar a otra persona. Fíjate. Por eso dice aquí, el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor. Proverbios 17:5. O sea, otra vez, tenerte a ti mismo en poco o despreciarte es tan malo como menospreciar a otra persona. Tenerte a ti mismo en poco o despreciarte es tan malo como menospreciar a otra persona. ¿Por qué? Porque Dios es el que los creó. O sea, si tú menosprecias a otra persona, si tú humillas a otra persona, si tú te burlas de otra persona, si tú, pues sí, menosprecias y desechas a otra persona, ¿sí?
por su apariencia, por lo que es, por su forma de ser, por cómo es la persona, estás detestando también, o estás yendo en contra del Creador. Ahora, fíjate ahí, vamos ahí en Juan 13, 34 y versículo 35, nos vuelve a repetir el segundo mandamiento, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Fíjate, vamos a empezar otra vez. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis. Fíjate, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Fíjate que es un punto muy, muy interesante, y que así podemos leer el versículo muy superficial, pero tiene una profundidad en cuanto a lo que es el amor de Dios a su creación. Primero vemos que dice que nos da un nuevo mandamiento, dice que os améis unos a otros. Esa sí es una ordenanza, ¿sí? O sea, ámense unos a otros, ámense. Esa sí es una ordenanza, que os améis unos a otros. Dice, ¿cómo? ¿Cómo vas a amar al otro? Dice, como yo os he amado. Ahora, tú sabes muy bien, si conoces de la Escritura, si has leído la palabra de Dios, tú conoces la manera en que Dios ha manifestado su amor en tu vida y en mi vida. Lo ha expresado de una gran manera sobrenatural. Y eso es lo que Dios quiere. Que nosotros también, dice Él, como yo los he amado, así como yo lo he hecho, así háganlo entre ustedes. Es interesante cómo el Señor Jesús, nuestro Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, Él tuvo que sufrir muchas humillaciones. Dice la palabra que hasta lo escupieron, lo golpearon, lo abofetearon, ¿sí? Y llegó a la cruz y murió en la cruz. Y todo eso lo hizo, ¿por qué crees? Por amor a ti y a mí. Hizo su gran redención, fue la gran redención para nosotros. Pero Él no puso sus intereses por encima del amor que Él tiene por nosotros. El morir por nosotros, el dar la vida simplemente, no es cosa fácil, no es mínimo. O sea, dar la vida por nosotros es una cosa tan grande, sobrenatural, que Jesús hizo por nosotros. Por eso dice, como yo los he amado, así como yo lo he hecho, háganlo ustedes. La pregunta es, ¿hasta dónde podríamos estar dispuestos a dar la vida por nuestros prójimos? Es una pregunta que ahí te la dejo. Piénsale, analízala, ¿sí? Porque ¿cuánto hacemos por los demás? ¿Qué hacemos por los demás? Por los hermanos de la fe. Ahorita en esta cuarentena estamos encerrados todos, guardados, ¿sí? Pero eso no implica que podamos orar por los demás, llamarles por teléfono a los demás, estar al pendiente de los demás. Son detalles que podemos hacer. Mira, vamos ahí a un pasaje, quiero que me acompañes. Vamos ahí a Lucas, capítulo 10. Y es un pasaje que ya conoces y que ahorita también lo vamos a ver un poquito detenidamente. Vamos a Lucas 10, versículo 30, dice, vamos un poquito antes, Lucas 10, versículo 30, pero para entender un poquito, vamos antes. Y es un poquito, nuevamente, de las preguntas que le hacen los fariseos, los escribas a Jesús en el tiempo que Él está, pues, de paso por esta tierra. Fíjate, vamos al versículo 25. Es Lucas capítulo 10, versículo 25, dice... Vamos a darle lectura de ahí en adelante. Dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle,
Maestro, fíjate cómo estos son líderes de la ley, son conocedores de la ley, pero ¿de qué manera se dirigen a Jesús? Maestro. O sea, algo muy importante, Jesús se enfrentó ante ese gran Sanedrín, ¿sí? Ante esos grandes líderes religiosos, pero nunca tuvo un concepto, ¿sí?, menor que ellos. Nunca se subestimó, pero también nunca estuvo por encima de ellos. Él muestra una humildad, ¿sí? Él siempre estuvo sujeto a su Padre. Él siempre supo, él siempre tenía el conocimiento que Dios estaba con él. ¿Y sabes por qué? Porque todo lo que él hacía, lo hacía en amor. Ahorita vamos a ver ese punto, pero mira qué dice aquí. Versículo 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Pon atención en esta pregunta, Dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Ok? La pregunta fue, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? ¿Sí? Dice el 26, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Dice, y le dijo Jesús, bien has respondido. Aquí está la clave. Haz esto y vivirás. Ahora, podemos decir, bueno, pues lo hago para vivir terrenalmente o en estos tiempos. La pregunta de él fue, del escriba, de aquí del líder, del escriba que le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? ¿Haciendo qué cosa? Heredaré la vida eterna. ¿Sí? Cuando éste responde, ¿sí?, cuando éste le responde y le dice que amarás a Dios y amarás a tu Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, Jesús le dice, bien has dicho, bien has respondido, hazlo, haz esto y vivirás. O sea, hazlo y tendrás la vida eterna. Fíjate. Es algo que parte de nuestra salvación ahora a nuestros tiempos. Nosotros, de lo que nosotros pues enseñamos es que tenemos que confesar que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Redentor, y bueno, y el confesarlo y el estar convencido del sacrificio que Él hizo en la cruz, de que Él fue crucificado, que Él murió, que fue sepultado y que resucitó. ¿Sí? Es importante, ¿sí?, que murió, que fue sepultado y que resucitó y que hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Bueno, si estoy convencido de eso, entonces digo que es mi Señor, que es mi Dios. ¿Sí? Pero ahora, no eso me hace ya pase automático. No me hace un pase automático para tener vida eterna. Hay muchas cosas que hay que seguir trabajando en nosotros. ¿Sí? Recuerda que este tiempo que tenemos ahorita nosotros viviendo aquí en esta tierra, desde el momento en que nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor, que somos una nueva criatura creada nuevamente por Él, formada por Él nuevamente, ¿sí?, empieza un caminar, empieza un proceso, un peregrinar de un proceso de santificación. En este tiempo de santificación es donde tenemos que ir madurando, vamos a ir creciendo, vamos a encontrar pruebas, vamos a encontrar tentaciones del enemigo, vamos a tener obstáculos. Pero todo eso nos tiene que dar un crecimiento espiritual. ¿Para qué? Como dice la palabra, para que podamos ser a imagen de Cristo. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios. Pero si nosotros empezamos a hacer, que tomar estudios, que a participar en ministerios, pero a participar en muchas cosas de la iglesia, pero sin ninguna de estos dos mandamientos, o el segundo, dice, para que vivas o heredes una vida eterna, tienes que hacer esto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si me amas,
Ya lo vimos la vez pasada en la prédica antepasada, ¿verdad? ¿Qué dice el Señor? Si me amas a mí, ¿sí?, muestra que también amas al prójimo. No podemos nosotros decir, Señor, yo te amo, pero al de al lado no, porque él no es como tú, porque él tiene infinidad de errores. No. O sea, el Señor no dice que los vamos a hacer perfectos amándolos, sino que simplemente es ámalo, como sea como sea. Tú tienes que amar a tu prójimo. Ahora sí, mira, vamos ahí a lo que vamos a seguir, y ahorita vemos a lo que estamos tocando. Vamos a continuar en el versículo 28, le dijo, y bien has respondido, haz esto y vivirás. Dice, pero él, queriendo justificarse, como todo ser humano, justificándonos delante de Dios, bueno, Señor, pero pues ¿cómo me pides que yo haga esto? Mira, tú no lo conoces. Mira, ¿cómo quieres que yo ame a mi esposa, pero tú no la conoces? Mira, ¿cómo quieres que con mis hijos, pero tú no los conoces? Él los conoce. Él te los dio. Él te dio esa mujer, Él te dio ese varón, Él te dio sus hijos. Entonces, Él sí los conoce. Entonces dice ahí, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Como diciendo, bueno, pues dime a quién. Yo no sé a quién. Y fíjate qué hermoso pasaje utiliza aquí Jesús y el ejemplo que nos lleva. Dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Van dos. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. O sea, Dios puso en su corazón esa misericordia para cuidar y ver por el que estaba herido. Y acercándose, fíjate lo que hizo, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Vemos en el pasaje que son 4 personajes, ¿verdad? El herido que está ahí tirado, que está pues mal herido porque fue atacado por unos ladrones, pero hay 2 personajes, un sacerdote y un levita, conocedores de la ley. Conocían este mandamiento. El escriba lo conocía también. Y el samaritano, ¿qué fue lo que hizo? Hizo lo que los otros 2 líderes religiosos no lo hicieron. Hoy en día pasa lo mismo. Aquí estos 2 líderes religiosos no les importó el sufrimiento o lo que vieron tirado ahí en la calle. Era una persona, era una creación de Dios, pero para ellos no les importó. El samaritano, que para ellos, fíjate, el samaritano que para el sacerdote y a lo mejor para el levita tampoco era nada, ¿sí? Pero sin embargo el samaritano tomó una iniciativa porque Dios lo puso en su corazón y curó y sanó las heridas del hombre que estaba herido. Y no nada más lo levantó, sino dice que lo llevó en su cabalgadura y lo llevó a un mesón y ahí todavía lo cuidó. O sea, le dio de su tiempo. Fíjate lo que hizo. Le dio de su tiempo, le dio de su dinero, ¿sí? Y le mostró el amor que tenía por él, aún sin conocerlo. Vemos cómo entonces que las actitudes o la forma de manifestar el amor al prójimo, a veces podemos pensar que, bueno, pues es que es cristiano y quién lo sabe hacer, ¿sí? Hay muchos líderes, hay muchos creyentes, ¿sí?, que saben y conocen este mandamiento, ¿sí?, pero no lo aplican. En el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, no lo
tomaron en cuenta como el Hijo de Dios. Fue humillado, fue desechado, ¿sí? Fue vituperiado, fue insultado, fue menospreciado, siendo el Hijo de Dios. Pero Dios lo exaltó, Dios lo levantó en su momento. Hoy en día también hay creyentes, ¿sí?, que son rechazados por los mismos creyentes. Siempre he dicho este ejemplo y te lo comparto hoy. El ejército militar, ¿sí?, el ejército militar, el que está conformado por soldados, ¿sí?, fíjate, ese ejército militar, cuando van a una batalla, cuando van a una lucha, ¿sí?, cuando llegan a ver caídos, compañeros que son caídos en batalla, no los abandonan. Los mismos compañeros los levantan, los llevan a un lugar seguro y siguen luchando. Para después ellos los llevan a que los sanen, a que los curen de sus heridas. El ejército, es el ejército terrenal, el ejército de Dios, que somos todos los que hemos creído en Jesucristo, ¿sí? Todos los creyentes, ¿sí? Somos un ejército de adoradores, pero somos el único ejército que cuando un miembro es caído en batalla, ¿sí?, nosotros mismos lo aniquilamos, no lo levantamos para que sea restaurado. Tristemente, el ejército a veces de los creyentes es el que más aniquila a sus propios miembros. Es triste, pero así es como a veces funciona. Es triste, pero es como funciona a veces los creyentes. En lugar de cuando vemos a alguien tirado, no lo levantamos para restaurarlo, sino que lo señalamos para juzgarlo. Es triste tener esa actitud. Y ese es nuestro prójimo. Mira, como líderes religiosos, Dios nos va a pedir cuentas de todo creyente que esté bajo nuestra autoridad. Pero también a ti te va a pedir cuentas, ¿sí? Te va a pedir cuentas sobre el amor a tu prójimo. Es algo muy delicado. Por eso aquí cuando dice, haz esto y vivirás, al escriba que le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Su pregunta fue, para la vida eterna. No dijo, ¿qué tengo que hacer ahorita para vivir bien? Le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Ves la importancia que lleva, ¿sí?, el amor de Dios cuando Él la aplica a nosotros? Pero la importancia también para Dios cuando nosotros lo manifestamos al prójimo. Es de mucha seriedad esto que tenemos que hacer. Mira, acompáñame ahí en Primera de Juan. Vamos ahí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16 al 19. Y aquí fíjate qué dice. Dice, y nosotros hemos conocido, Juan se lo escribió a los creyentes de ese tiempo. Pero este versículo tiene una vigencia tan fresca, que te invito a que de verdad léela, siéntela y vívela. Dice, y nosotros, o sea, nosotros, tú y yo, ¿hemos conocido y creído en el amor de Dios? Sí. Si nos preguntara Juan, diríamos, sí conocemos el amor de Dios y hemos creído en el amor de Dios porque Dios ha manifestado su amor hacia nosotros. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, ya lo sabemos. Sí, tanto decimos que Dios es amor. Dice, y el que permanece en amor, fíjate aquí esta palabra, y el que permanece en amor, permanece en Dios. ¿Ves cómo está bien marcado la importancia del amor para Dios? Dice, y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en él. En otras palabras, ya dijiste que amas con todas tus fuerzas, con todo tu corazón al Señor. Ok, pues entonces permanece. Que ese amor que tú tienes hacia Dios, ese amor que manifestamos hacia Dios, que sentimos que Dios nos los da, o sea, permanece para que tú lo expandas, ¿sí?, lo compartas, lo transmitas a tu prójimo. Porque si tú estás sintiendo y conociendo el amor de Dios, pero hasta ahí se quedó,
Entonces dice que si tú no lo compartes, no lo haces más extensivo, ¿sí? O no lo haces hacia tu prójimo, entonces no estás en amor. Y si no estás en amor, pues entonces no permaneces en Dios. Y si no permaneces en Dios, entonces Dios no permanece en tu vida. Fíjate este juego de palabras, pero tan importante. Permanecer en el amor. Dice, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. No es el que permanezca amado por Dios, sino el que permanece haciendo y expandiendo y compartiendo el amor de Dios. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza. Fíjate, otra palabra tan importante, fíjate, para que tengamos confianza, ¿cuándo? En el día del juicio. ¿Ves? Son textos muy importantes y de gran relevancia para nuestra vida, para esta vida y para la vida eterna. Entonces, ¿ves la importancia del amor al prójimo? La importancia de tener que amar aún siendo un enemigo. Dice aquí, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. O sea, el amor en nosotros, el amor de Dios a nosotros, nos muestra y nos revela, ¿sí?, que tiene un beneficio para un futuro. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Qué expresión de verdad. Mira, la declaración amarás a tu prójimo como a ti mismo, te repito, no es una orden para amarse a uno mismo, es natural lo que veíamos al principio y es normal, ¿no?, quererse a sí mismo, sino que es nuestra posición predeterminada. No hay falta de amor propio en nuestro mundo, todos tenemos un amor propio por nosotros. Ahora, algo de lo que tenemos que tener cuidado es el ser amadores de sí mismos. Ahí en 2 de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 3, versículo 2, dice, ten cuidado porque en los postreros tiempos habrá ¿qué? Amadores de sí mismos, hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos y soberbios. El hecho de que ya es algo natural el amor propio, ese es uno de los problemas del hombre. Lo que te decía al principio. Todo hombre trae un amor propio por sí mismo. ¿Sí? El amor propio así. Pero ese es el gran problema. Que se confunde como que, bueno, pues primero me tengo que amar a mí y después los demás. Y esa no es la enseñanza de Dios. Esa es la enseñanza del mundo. Ámate a ti primero. No puedes amar a alguien más si no te amas a ti. No. No es lo que Dios dice. Entonces, por eso, peor, eso es, aun cuando se exaltan a sí mismos, en realidad los tales que hacen esto, no pueden amarse a sí mismos. Fíjate, es algo contradictorio, ¿sí? Y ni estiman lo que son, ¿sí? Ellos tienen un sentido de culpa y se desprecian en cierta manera a sí mismos. Dice, muchos no aprecian ni estiman lo que son, sino que detestan lo que son. Y estos, fíjate, estos pisotean a otros para probar que ellos son importantes. En el mundo, para poder llegar al éxito, ¿sí?, no te importa por dónde tengas que pasar, ni a quién tengas que pisar para que tú llegues. En las cosas de Dios no funciona así. Pero sin embargo, hay creyentes que así lo practican. Quieren ser exaltados, quieren tener posiciones delante de Dios. Y no les importa menospreciar, pisotear, humillar a creyentes, ¿sí?, porque los creen inferiores a ellos y ellos van por su éxito. Pero bueno, ese es asunto que ellos van a dar cuentas de Dios. ¿Los cristianos nos debemos amar a nosotros mismos? Sí,
¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. En 1 de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Nosotros somos hijos de Dios? Sí. ¿Nos tenemos que amar? Sí. Por el simple hecho de que ya somos hijos de Dios y porque Dios nos los pide. ¿Sí? Ahora, no debemos también, hay que tener cuidado, no debemos tener más alto concepto de sí al que debemos de tener. En Romanos 12:3 nos dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Algunos se exaltaban solo porque poseían ciertos dones espirituales. En Corintios, tú lo ves, ahí en 1 de Corintios 12, del versículo 21 al 22, fíjate el peligro de menospreciar a veces a los creyentes. Y aquí nos da un claro ejemplo. En 1 de Corintios capítulo 12, versículo 21-22 dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, fíjate, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Esta es la enseñanza también. ¿Para qué? Como iglesia, somos un cuerpo de Cristo formada por muchos miembros, pero ningún miembro que compone la iglesia, ningún creyente que compone la iglesia es más ni menos de lo que Dios quiere que seamos. Para Dios, todos somos iguales. Que Dios ha dado ciertos dones a ciertas personas, sí. Talentos, ciertas habilidades, sí. Pero eso no, escucha, pero eso no te hace ser más que la otra persona. Si Dios te ha dado dones, úsalos, pero no para ti. Dice que nos ha dado dones, ¿qué? Dones para edificar a los santos. Entonces, no es para algo personal. Entonces, vamos a ver, ya por cuestión de tiempo, vamos a concluir en Romanos, ¿sí? Fíjate, me gusta este pasaje. Vamos a ir a Romanos, capítulo 12. Está muy interesante. Romanos, capítulo 12. Fíjate, aquí nos da una clara explicación de lo que Dios quiere, de cómo sea nuestra relación con los demás. No olvides, aceptándose a uno mismo es aceptar a los demás también. O sea, no puedes decir que no te has aceptado tú y cómo vas a aceptar a los demás. O sea, desde la perspectiva de Dios, tenemos que amar al prójimo, ¿sí? Mira, dice en el versículo 9, vamos del 9 a Dios, dice, ¿cuál es nuestra relación? ¿O cómo debe de ser nuestra relación? Esto es lo que Dios quiere. Dice, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Sí? O sea, hay una, te la voy a compartir, en una traducción en lenguaje actual. Está un poco más digerible. Y fíjate cómo lo maneja, ¿sí? Eso la primera vez te lo leí en Reina Valera. En traducción, en la Biblia, traducción lenguaje actual, me gusta por la forma en que lo dice tan coloquial. Dice, amen a los demás con sinceridad, rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo que sea bueno. Ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre. No maldigan a sus perseguidores, más bien pidan a Dios que los bendiga. Vivan siempre en armonía, no se crean más inteligentes que los demás. Si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen hacerles el bien a todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Esta es la traducción del lenguaje actual. Me encanta esta porque te lo maneja de una forma tan coloquial que Dios dice, así es como tienen que amarse, así es como tienes que amar a tu prójimo. Esa es tu relación con el prójimo, ¿sí? Ahora,
Ahí vemos 5 puntos en este pasaje de Romanos. 5 puntos. Primero, 5 puntos que debemos tener presentes. Y sí te pido que los anotes. Primero, un amor sincero, exento de fingimiento e hipocresía. Eso es para que se dé una buena relación. Si así se da una relación, fíjate, entre el prójimo o contigo mismo, vas a tener una buena relación con Dios. Porque si verdaderamente estás amando a Dios sin hipocresía, es como lo puedes manifestar también al prójimo. Segundo, desecha el rencor, desecha el resentimiento y todo aquello que pueda levantarse como un muro que interfiera en tu relación con el prójimo. Si hay amargura en tu corazón, créeme que hay un muro entre tú y Dios. Si hay resentimiento hacia alguien, créeme que hay un muro que está impidiendo esta comunión con Dios. Tercero, el respeto a la dignidad del otro. Eso es muy importante como cristianos, como creyentes, como personas. Pero desde la perspectiva de Dios, cuando no respetamos la dignidad de otro creyente, estamos menospreciando al Creador. Tengamos cuidado con ello. Te digo porque esto es algo que tiene consecuencias para un futuro en tu vida como creyente. Cuarto, no pagar con la misma moneda, sino con amor y gracias a la ayuda divina. Orar por quienes nos hacen daño y en lo posible, fíjate, ayudarles. Recuerda que cuando una persona está detrás de ti, está encima de ti, a veces no sabe qué tiene contra ti. Resentimiento, envidia, celos, es contencioso. Mayor necesidad tiene de ti. Entonces, ayudarle porque necesita. Y quinto, poner de nuestra parte para que el trato interpersonal, ¿sí?, nuestras relaciones con el prójimo, nuestras relaciones con el mundo, con la gente de afuera, con los hermanos, ¿sí?, resulte edificante. O sea, ¿tenemos que poner mucho de nuestra parte? Sí. Ahora, todo esto parece que es imposible, parece que es utópico, pero lo tenemos que hacer. Y por supuesto, hay situaciones en las que resulta literalmente imposible. Cualquier tipo de acercamiento. Existen personas intolerantes, existen personas que no van a entender lo que estamos haciendo o lo que a veces les decimos, ¿sí? Pero es algo que no vamos a cambiar nosotros de la noche a la mañana. Estas personas contenciosas que te ofenden, que te humillan, que desprecian la creación de Dios, ¿sí?, o sea, no los vamos a cambiar nosotros de la noche a la mañana, ¿sí? Pero sí, déjame decirte una cosa, pero sí, en oración, pidiéndole a Dios por esas personas intolerantes que te ofenden, que te maldicen, que te humillan, ¿sí?, que se burlan de ti, orando por esas personas, ¿sí?, Dios puede transformar sus corazones. No es trabajo nuestro cambiar al mundo. No es trabajo nuestro cambiar a todo ese tipo de personas. La única responsabilidad que Dios nos ha puesto en su palabra es amar al prójimo, así como amamos a Dios. Gracias, que sea de mucha bendición este mensaje. Te pido que me acompañes a orar. Bendito Padre, gracias, mi Señor, por todo este tiempo que tú nos has dado para poder escudriñar tu palabra y poder conocer, Señor, 2 mandamientos, pero el más importante, que es siempre amarte a ti y también amar a nuestros prójimos, Señor, porque sabemos que pues trae un resultado de mucho beneficio en nuestra relación contigo. Te pedimos, bendito Padre, que tú nos ayudes cómo amarlos. Ya nos has enseñado, Señor. Ahora ayúdanos y danos fuerza, Padre, para que nosotros podamos cumplir tus mandatos. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón dispuesto a obedecerte, un corazón que no tenga resentimientos, un corazón que no tenga amargura, un corazón, Señor, que siempre pueda ver a la gente como tú la ves. Ayúdanos, bendito Padre. Necesitamos mucho de ti. Solos nosotros, por nuestras propias fuerzas, no vamos a poder
no vamos a poder amar al prójimo. Pero sabemos que en oración, con tu ayuda, con tu socorro, con tu palabra y con tu amor, lo podemos hacer. Gracias, mi Señor. Todo esto te lo agradecemos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a seguir en estos tiempos compartiendo palabra y te seguimos invitando a que tú te sigas involucrando en los estudios que tenemos en cada día de la semana para que tú participes de la gracia y de la bendita palabra de Dios. Muchas gracias, hermanos, que tengan bonita tarde y que sea de mucha bendición para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Glorificaré.